Bueno, empiezo la última etapa del Pirineo aragonés. Voy a Conangles. Son las 7 de la mañana. Ahí se queda el refugio Cap de Llauset. Salgo solo, camino del Collado de los Ibones, que en la etapa anterior descendí y ahora me toca subir en sentido contrario. Es la última etapa del Pirineo aragonés y una sensación de emoción me embarga. Más al este, el resto del GR11 atraviesa exclusivamente tierras catalanas y en menor medida andorranas. Es un breve ascenso el que da acceso al valle de los lagos glaciares de Angliós, otro extenso valle glaciar en Hugo Ortesa, prácticamente desierto de gente. Después de esta pequeña subida, ahora es todo bajada ya, prácticamente esta etapa hasta Conangles. La mayoría de montañeros que acceden al refugio de Cap de Llauset lo hacen por el cercano embalse de Llauset, donde hay un aparcamiento. Enormes praderas se alternan con los espejos acuosos de los estanes de Angliós, que reflejan en sus cristalinas aguas las montañas cercanas. Allá atrás ha quedado ya el collado que lleva al refugio de Cap de Llauset. El coqueto refugio de Angliós invita a los montañeros a usarlo, especialmente cuando las inclemencias meteorológicas obligan a guarecerse. Parece estar en buen estado, pero paso de largo sin verlo por dentro. Hay zonas de canchales que se sortean fácilmente, nada que ver con la etapa anterior del collado de Salenques. Hoy acabo el recorrido del Pirineo aragonés, acabo en el refugio de Conangles, ya en el límite con Cataluña. Como hice con el Pirineo navarro, voy a hacer un resumen de lo que es el Pirineo aragonés. Sin ninguna duda es el tramo del GR11 más duro. Pasas al lado de las montañas más altas de los Pirineos, el Monte Perdido, el Possets, el Aneto. Y eso supone pues superar collados bastante altos, sobre todo si cogéis las variantes que pasan por la Reinclusa o por Angelorus. El recorrido es bastante técnico, hay tramos bastante difíciles con zonas de canchales difíciles de superar. Hay que tener cuidado en estas zonas porque los horarios se alargan muchísimo. Y algunas de las variantes, por ejemplo la de la Reinclusa, la etapa que va desde la Reinclusa, pasando por el collado de Salenques hasta el refugio de Cap de Llauset, no son aptas para todos los públicos. Es un recorrido bastante técnico, difícil, con un collado de más de 2.800 metros. En estos casos yo recomiendo ir por el recorrido original del GR11 que pasa por el refugio de Estós, el valle de Estós, y en este caso por el valle de Vallivierna en vez de por la Reinclusa. En cuanto al agua, es fácil encontrar agua en general, hay muchísimos arroyos, no hay casi ganado, sobre todo en el Parque Natural de Possets, Maladeta, prácticamente no hay ganado, con lo cual puedes coger agua de prácticamente cualquier arroyo, sin problemas. Nada que ver con el Pirineo navarro, en el cual hay
muchísimo ganado por doquier y tienes que tener cuidado con la calidad del agua, que puede estar contaminada. Así que nada, a ver si llego a Conangles. El bosque se adivina ya en el profundo tajo del barranco de Riueño, por donde desciende el sendero GR11. Más abajo aún se unirá al barranco de Salenques y este al valle del Noguera-Ribagorzana, uno de los ríos más importantes de los Pirineos. El descenso por el barranco al principio es empinado, pero la belleza del lugar invita a tomárselo con calma, disfrutando de la enorme variedad de plantas y árboles que empiezan a colonizar este duro terreno. Los abedules se mezclan con los pinos negros y más abajo con las hayas y los abetos blancos. El rugido de las aguas bajando el barranco de Salenques se escucha desde muy arriba. Numerosas cascadas se adivinan en el valle, pero permanecen ocultas por la espesa vegetación. La erosión fluvial también es muy importante en numerosos valles de los Pirineos. El barranco de Salenques es un buen ejemplo de ello. Los valles formados por la erosión de los ríos suelen adoptar una sección típica en V, a diferencia de los valles formados por erosión de los glaciares, que tienen sección en U. La bajada al fondo del barranco de Salenques es muy larga y escabrosa, pero el sendero está perfectamente señalizado y pisado, por lo que no hay peligro de despistarse en ningún sitio. Resulta asombroso que por este terreno tan abrupto se haya abierto paso un sendero de la categoría del GR11. Sin duda, esta etapa también es una de las más salvajes y espectaculares del Pirineo aragonés. Refugio de Conangles, 4,5 kilómetros, 1 hora y 25 minutos. Ya las hayas empiezan a ser más abundantes en el fondo del barranco de Salenques. Numerosos turistas se acercan a ver este valle, aunque pocos continúan hasta los estanis de Angliós. Pero la cercanía de la carretera nacional es patente. Al rugido del agua embravecida que desciende por el valle se une el de algunos camiones y motos que vienen o van camino del Valle de Arán, de Francia o de Lleida. Más adelante llegó la carretera nacional 230, una de las arterias de comunicación vial más importantes de esta parte de los Pirineos. Un breve tramo del GR11 transcurre por el Arcén, al lado del embalse de Baserca, por lo que hay que prestar atención por la elevada velocidad de los vehículos que transitan por ella. Pero enseguida cruzamos el río por un puente, por el que continúa el GR11 y entramos en Cataluña al fin. No hace falta consultar los mapas, los carteles cambian a la lengua catalana en apenas unos metros. Y es que el río Noguera-Ribagorzana es el límite natural entre Aragón y Cataluña en esta parte de los Pirineos. Como se puede comprobar en los carteles, he llegado a Cataluña. Estoy radiante de contento. He conseguido al fin llegar a Cataluña. Sin duda, este es un acontecimiento clave para todo el que realiza este sendero de gran recorrido, como lo es dejar atrás el Pirineo vasco-navarro y entrar en el aragonés, o viceversa. El paseo por el bosque de hayas y abetos hasta el cercano refugio de Conangles es un paseo triunfal, como el que hacen los ciclistas en el Tour de Francia a la llegada a los Campos Elíseos de París. Refugio de Conangles, primer refugio del Pirineo catalán. He conseguido completar todo el GR11 desde el Cantábrico hasta Cataluña. El año que viene volveré por aquí con la intención de que la segunda parte sea igual o mejor que la primera, esta vez por tierras del Pirineo catalán y andorrano.